Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy nos habla de la compasión. Y la compasión es un sentimiento muy humano. Yo creo que toda persona tiene compasión, siente compasión por algo o por alguien. A veces nos conmueve la belleza de una flor, de un ecosistema, de un animalito, de un bebé. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la compasión cristiana. Es decir, ¿qué es lo que tiene de particular la compasión cuando hablamos de nuestra fe cristiana? Ese es el punto central. Porque resulta que hay unas contradicciones que se están dando en nuestro tiempo. Por ejemplo, hay personas que tienen una gran compasión por las tortuguitas y les da mucho pesar que las tortugas están sufriendo por la basura de plástico que llega al océano. Y bueno, está bien, tienen esa preocupación por las tortuguitas, pero esa misma persona no siente ninguna compasión por un bebé y está a favor del aborto, pero no aborto de tortugas, no aborto de focas, sino aborto de bebés humanos. Entonces fíjate esas contradicciones, que tenemos una gran compasión por los ecosistemas y tenemos muy poca compasión por las poblaciones pobres. O tenemos mucha compasión por las tortugas y muy poquita compasión por los bebés humanos. ¿Cómo es la compasión cristiana? Las lecturas de hoy nos ayudan y creo que la que más nos ayuda, aunque esto no es evidente, es la primera lectura, que fue tomada del primer libro de Samuel. Porque en esa primera lectura nos encontramos un dato muy interesante. Déjame darte un poquito de contexto, ten algo de paciencia y verás que es interesante esto. Resulta que en esa primera lectura nos encontramos dos enemigos, o mejor dicho, uno que odiaba mucho a otro. El que tenía todo ese odio era el rey Saúl. Le tenía mucho odio y mucha envidia a David. David no es que tuviera malos sentimientos hacia Saúl, pero Saúl sí estaba lleno de envidia, lleno de odio hacia David. Atención a eso. Y Saúl estaba persiguiendo a David y lo perseguía no para saludarlo, sino para matarlo. Había verdadero odio. Saúl, sin embargo, por lo menos 2 veces estuvo en las manos de David. Es decir, David hubiera podido matarlo. Por ejemplo, cuando estuvo en esa cueva a donde entró Saúl, porque pues tenía que hacer sus necesidades, y resulta que en esa misma cueva, que era muy grande, estaba David. Y David tenía lo tenía listo para matar a Saúl, pero David no lo mató. Y ahí es donde empieza la lección más interesante para nosotros. ¿Cuál es la razón por la que David no mató a Saúl, sabiendo que Saúl sí que quería matar a David? ¿Por qué David tuvo compasión de Saúl? ¿Es que acaso Saúl era una persona amable, era un buen amigo, era una persona generosa? No, 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 no. Saúl no tenía ninguna de esas cualidades, pero Saúl era el ungido de Dios. Es decir, lo que David respeta en Saúl y la razón por la que David no mata a Saúl es fundamentalmente porque Saúl tiene el sello de Dios. Es decir, porque hay una presencia especial de Dios en Saúl. Y por respeto a Dios, por respeto a la unción de Dios, David no le hace daño a Saúl, a pesar de que Saúl tuviera toda esa mala voluntad contra David. Ahí llegamos al punto más importante de la compasión cristiana. La compasión cristiana se caracteriza porque nosotros reconocemos la imagen de Dios. Es decir, que la razón para sentir compasión no es simplemente porque, ay, me parece muy tierno, es que me cae bien, es que yo he tenido gran sensibilidad para los niños o para los ancianos o para los enfermos. No, 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 no.
La razón fundamental de nuestra compasión es porque hay una presencia de Dios en esa persona. Y al reconocer la imagen de Dios en esa persona, nosotros respetamos, veneramos, cuidamos la imagen de Dios en esa persona. Y como nosotros tenemos esa conciencia de la imagen de Dios en esa persona, entonces nosotros cuidamos, restauramos, levantamos. Piensa, por ejemplo, y es el único ejemplo que te voy a dar, piensa en Madre Teresa de Calcuta. Qué impresionante esta mujer. ¿Por qué ella tiene ese cariño? ¿Por qué ella tiene esa ternura? ¿Por qué ella tiene esa dulzura hacia gente sin techo, gente que era de otra religión, gente que padecía enfermedades espantosas? Por supuesto, gente que estaba, como se dice, en lo último de lo último en la escala social. ¿Qué era lo que veía Madre Teresa? Aquí hay una imagen de Dios. Es el reconocimiento de la imagen divina. Esa es la fuente del verdadero amor al prójimo. Esa es la fuente de la verdadera compasión. Entonces no es un asunto de simpatía, no es un asunto de color político, no es un asunto de pertenencia religiosa, no es un asunto de orientación sexual, es un asunto de que es un ser humano y como ser humano tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y como tiene la imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros reconocemos en esa persona algo que es infinitamente valioso porque es Dios mismo el que se hace presente, el que nos saluda, el que nos bendice. Oye, eso nos bendice. Por algo Jesús dijo, lo que ustedes le hicieron a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicieron. O sea que en ellos está la presencia del Señor. Esa es la fuente de la compasión cristiana. No es un tema simplemente de sensibilidad, no es un tema simplemente de ternura humana, es un asunto de esa fe que nos permite reconocer la presencia de Dios en el hermano. Yo creo que ahora entendemos un poco más en qué consiste la compasión cristiana. Que Dios te bendiga.